Buen día, mi nombre es Pimentel Hernández José Francisco y voy a hablar de los órganos de los sentidos. Los sentidos cumplen con una función importante en nuestra vida diaria. Por medio de ellos nos comunicamos con los demás seres vivos y de esta comunicación se origina un sentimiento. Los receptores sensoriales son los encargados de captar los estímulos externos e internos. Gracias a los nervios, la información recibida es enviada al sistema nervioso central, el cual elabora una respuesta que es llevada a cabo por los efectores. Esto es músculos y glándulas endocrinas y exocrinas. El ojo es una esfera de aproximadamente 25 milímetros de diámetro, con un peso aproximado de 8 gramos. Se compone de una multitud de órganos. El cuerpo ciliar es la parte anterior de los coroides, que se adjunta a la lente a través de una serie de fibras llamadas de la zónula de zinc. La visión se realiza a través de los ojos, que se ubican en las cavidades orbitarias de la cara. Cuentan con unas células fotorreceptoras, es decir, sensibles a la luz, las que al ser estimuladas por esta mandan impulsos al cerebro para que los interprete. Ahora hablaré del globo ocular y de los órganos anexos al ojo. La esclerótica es la capa fibrosa del ojo y la más externa. Los coroides es la capa intermedia y presenta abundantes células pigmentarias y vasos sanguíneos. Por último, la retina, que es la membrana más interna, recibe las impresiones luminosas y las transmite al cerebro. Esta está constituida por conos, unas células sensibles a la intensidad de la luz y a la visión de los colores, y por bastones, células que detectan el blanco y el negro y los distintos tonos de gris. En la retina se distingue la mácula o mancha amarilla, una zona con gran abundancia de conos, y la papila óptica, donde se encuentra el punto ciego, lugar donde el nervio óptico se une a la retina y que está libre de células fotosensibles, por lo que carece de la visión. Los párpados son dos pliegues, uno superior y otro inferior, que se sitúan por delante de las órbitas y en cuyo borde se disponen las pestañas. Conjuntiva es una membrana que recubre la cara dorsal de los párpados y la cara anterior del globo ocular. Cuenta con una importante red linfática que protege al ojo de infecciones. Por último, las cejas. Son dos prominencias arqueadas, provistas de pelos, que desvían el sudor de la frente hacia las sienes. El movimiento de los ojos regulado por el cerebro es sincrónico y se realiza por la acción de los 7 músculos extrínsecos: recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, oblicuo mayor, oblicuo menor y elevador del párpado superior. Ahora hablaré de los defectos ópticos más comunes que se presentan en el cuerpo. La miopía se produce cuando el globo ocular es demasiado largo. En estas condiciones, el foco se forma antes de la retina. En el cuerpo, se corrige este defecto con lentes divergentes. Hipermetropía. Se llama también visión larga y se produce cuando el ojo es demasiado corto para su poder de refracción. Astigmatismo. Es un defecto que se encuentra en todos los ojos, pero no se considera anormal sino cuando alcanza un grado muy marcado. Daltonismo. Es un defecto que se traduce en una confusión de los colores, especialmente se confunde el rojo con el verde. Glaucoma. Es la elevación persistente de la presión intraocular. Causa serias perturbaciones en la nutrición del ojo y da lugar a la atrofia del nervio óptico. Presbicia. Es la disminución gradual del poder del cristalino para la acomodación. Es una enfermedad que aparece con los años y hay dificultad para la visión cercana. Estrabismo. Es la incapacidad para concentrar los dos ojos visuales sobre un punto, por pérdida de la sinergia entre los músculos antagonistas. Catarata. Es la opacidad completa o parcial del cristalino. El oído es el aparato de la audición y del equilibrio. Sus órganos se encargan de la percepción de los sonidos y del mantenimiento del equilibrio. Cada oído consta de 3 partes:
oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo tiene la misión de captar los sonidos y llevarlos hacia el tímpano. Comprende la oreja o pabellón auricular, una estructura cartilaginosa con numerosos pliegues y que se sobresalen de cada lado de la cabeza, y el conducto auditivo externo, que se extiende hasta el oído medio y tiene unas glándulas que segregan cerumen, la cera que se forma en el oído externo y arrastra el polvo y la suciedad al exterior. El oído medio es una cavidad ubicada dentro del hueso temporal. Comunica con la faringe a través de la trompa de Eustaquio y presenta una cadena de huesecillos articulados, el martillo, el yunque y el estribo, que transmiten al oído interno la forma exacta y ampliada de las vibraciones del tímpano. Y por último, en el oído interno existe una cavidad en forma de espiral, el caracol auditivo, separada del oído medio por la ventana oval. El caracol se divide en dos membranas, la membrana vestíbulo y la membrana basilar, divididas a su vez en tres compartimentos llenos de líquido. Sentido del equilibrio. El equilibrio dinámico es el que mantiene nuestro cuerpo de los movimientos de giro y aceleración. Es posible gracias a los canales semicirculares del aparato vestibular, el canal superior, el canal posterior y el canal externo. El movimiento de endolinfa empuja los cilios, cuya torsión representa el estímulo eficaz para la creación del impulso nervioso. Y el equilibrio estático, que es el que mantiene el cuerpo quieto y hace que éste se desplace de forma rectilínea. Se controla desde el utrículo, una cámara de aparato vestibular. En su interior se localiza la mácula, un conjunto de células ciliadas y pequeñas masas óseas calcáreas llamadas otolitos. La lengua es un órgano musculoso que posee función gustativa. Participa en la deglución y la articulación de las palabras. Toda su superficie, a excepción de la base, está recubierta por una mucosa en cuya cara superior se encuentran las papilas, los receptores químicos de los estímulos gustativos. Las papilas se clasifican según su forma: calciformes, fungiformes, filiformes y coroliformes. Los botones gustativos presentan forma ovoide y están constituidos por unas 5 a 20 células gustativas, unas cuantas células de sostén, unos pelos o cilios gustativos y pequeño poro que se abre a la superficie mucosa de la lengua. Las papilas recogen 4 sabores fundamentales: dulce, salado, ácido y amargo, cuya porción e intensidad sirven al cerebro para reconocer al alimento al que corresponden. Para que una sustancia pueda estimular las células sensitivas de los botones gustativos, debe ser un líquido o bien sustancias solubles en la saliva, con el fin de que se pueda penetrar por el poro gustativo. Al ser estimuladas, las diferentes células gustativas generan un impulso nervioso que llega por separado al bulbo raquídeo, y de ahí al área gustativa de la corteza cerebral. El sentido del olfato, al igual que el del gusto, pertenecen a los llamados sentidos químicos, ya que sus receptores, denominados quimiorreceptores, son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire y las moléculas presentes en los alimentos, que una vez disueltas en el moco o la saliva, lo estimulan. La percepción de estas sustancias químicas por el sentido del olfato es lo que se denomina los olores, y por el sentido del gusto son los sabores. El olfato del ser humano es el sentido que, alojado en la nariz, permite detectar la presencia de sustancias gaseosas. Los quimiorreceptores del olfato se hallan en la pituitaria amarilla, que ocupa la parte superior de las fosas nasales. La parte inferior se halla recubierta por la pituitaria roja, una mucosa con numerosos vasos sanguíneos que calientan el aire inspirado. En la pituitaria amarilla se distinguen 3 capas de células: las células de sostén, las células olfatorias y las células basales. Las olfatorias son células nerviosas receptoras de los estímulos químicos provocados por los vapores. En la pituitaria amarilla también se hallan las glándulas mucosas de Bowman, que segregan un líquido que mantiene húmedo y limpio el epitelio olfatorio.
Para estimular las células olfatorias es necesario que las sustancias sean volátiles, es decir, han de desprender vapores que puedan penetrar por las fosas nasales y que sean solubles en agua para que se disuelvan en el moco y lleguen a las células olfatorias. Estas transmiten un impulso nervioso o bulbo olfatorio y de este a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde se aprecia e interpreta la sensación. Se cree que existen unos 7 tipos de células olfatorias, cada una de las cuales solo es capaz de detectar un tipo de moléculas. Estos olores primarios son alcanforado, almizclado, floral, mentolado, estéreo, picante y pútrido. Las células olfatorias llegan a fatigarse. Tras un largo periodo percibiendo una misma sustancia, dejan de emitir impulsos nerviosos respecto a ella, pero siguen detectando todos los demás olores. El sentido del tacto está controlado por una enorme red de terminaciones nerviosas y receptores táctiles en la piel, conocida como sistema somatosensorial. Este sistema es responsable de todas las sensaciones: frío, calor, suavidad, aspereza, cosquilleo, picazón, dolor y más. La piel se constituye de 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la cobertura más exterior. Presenta una capa córnea más superficial, formada por células secas que se convierten en una sustancia dura, la queratina. Una capa más profunda, la capa mucosa o Malpighi, está formada por células que se renuevan de forma constante y reemplazan las células de la capa córnea. La dermis también presenta 2 capas: la capa papilar, con numerosos vasos sanguíneos y nervios, y la capa reticular, en donde se encuentran las glándulas sebáceas, productoras de sebo o grasa, y los receptores táctiles de las terminaciones nerviosas, los corpúsculos de Vater, Pacini, Ruffini, Meissner y Krause, que permiten percibir el calor, frío, presión, forma, movimiento y demás estímulos táctiles externos. Y por último, el tejido subcutáneo o hipodermis, que es la capa más profunda de la piel. Es una especie de colchón, compuesto por un tejido adiposo o grasa, que aísla el cuerpo del frío, lo protege de los golpes y almacena reservas de energía del organismo. En él se encuentran las glándulas sudoríparas, que segregan el sudor, y numerosos folículos pilosos, en cada uno de los cuales nace un pelo. Los receptores táctiles permiten que el cerebro no solo identifique la naturaleza de un estímulo, sino que también localice el lugar exacto donde se ha producido. Hay varios tipos de receptores tácticos o corpúsculos táctiles. Pueden ser terminaciones nerviosas libres o terminaciones nerviosas encapsuladas. Son sensibles al contacto por los pelos. Al rozar con los objetos, estimulan las terminaciones sensitivas. Las libres también se encargan de percibir las sensaciones de dolor, ya que son muy abundantes en la piel. Corpúsculos de Meissner. Sensibles al contacto. Son muy abundantes en las yemas de los dedos y en la punta de la lengua. Nos permiten saber la superficie y la extensión de los cuerpos. Corpúsculos de Vater-Pacini. Están en la parte más profunda de la dermis y son sensibles a las deformaciones de la piel, es decir, a las fuerzas ejercidas sobre ella. Corpúsculos de Krause. Están en la superficie de la dermis y son sensibles a las bajas temperaturas, por lo que a ellos se debe la sensación de frío. Y por último, los corpúsculos de Ruffini. Se localizan a mayor profundidad de los corpúsculos de Krause y son sensibles a los aumentos de temperatura, por lo que se cargan de la sensación de calor. Al no ser tan numerosos, la sensación de calor se percibe más lentamente que la sensación de frío. Este es el motivo por el cual puede ser bastante fácil que te quemes al sol si no actúas con precaución. Y bueno, aquí tenemos los diferentes corpúsculos y algunas imágenes de ellos. Bueno, aquí termina esta presentación.